Una bendición especial para ti. Aquí estamos como todos los días, llenos de alegría, llenos de ganas de vivir, llenos de ganas de salir adelante. Aquí estamos convencidos de que este será un día de bendición. Aquí estamos convencidos que juntos podemos construir de mejor manera la vida, que juntos podemos salir adelante. Aquí estamos convencidos que, hombre, más allá de las situaciones difíciles que podemos tener, siempre podemos encontrar soluciones a los problemas y siempre podemos encontrar cómo superar los obstáculos más grandes que hemos vivido. Hoy quiero recordarte algo. Cuando eres una de esas personas que asumen su responsabilidad sin dar excusas, no solo eres distinto, sino que eres invaluable. ¿Tú quieres ser invaluable? Asume tu responsabilidad sin dar excusas. Allí muestras lo invaluable que eres. Voy a estar compartiendo la presentación de mi libro, Dios es Mujer. Aquí está, Dios es Mujer. Vamos a estar presentando el texto el 5 de mayo en Villavicencio, el 10 de mayo en Bogotá y el 18 de mayo en Medellín. Hoy espero que me acompañen, espero que estén conmigo. El teléfono es el 321-492-8946. 321-492-8946. Hoy quiero compartir con ustedes dos temas. Quiero volver a hablar de las actitudes de la fe. ¿Cuáles son las actitudes de un creyente? Para mí, la primera actitud de un creyente es escuchar. No olvides que el credo histórico del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento siempre comienza con eso: escucha a Israel. La actitud básica de un creyente es escuchar. Cuando es necesario, en una sociedad en la que hay mucho ruido, en una sociedad en la que hablan tanto, en una sociedad en la que se dicen tantas cosas, qué importante es acallarse, qué es importante es hacer silencio y escuchar al otro. No tenemos la pedagogía de escuchar. Nos cuesta escuchar. Nos enseñan a hablar, nos enseñan a decir cosas, nos enseñan a expresarnos, pero muy pocas veces nos enseñan a escuchar, que es fundamental. No pueden haber buenas relaciones, no pueden haber buenas comunicaciones si no hay experiencias de escucha. Y nosotros tenemos que aprender a escuchar a Dios. Y cuando digo escuchar a Dios, no es que tú escuches voces, no es que tú escuches mensajes de ultratumba, hola, hola, no. Es que tú seas capaz de abrir tu corazón, de abrir todo tu ser para ver cómo Dios se manifiesta en la historia, para que veas cómo Dios se manifiesta en la vida diaria, para que veas cómo Dios se manifiesta en el actuar diario. Qué importante que tú aprendas a escuchar. Qué importante que tú aprendas a cerrar los ojos y pausarte un momento, como dicen los pelados hoy, y saber qué quiere Él de ti, qué te dice Él de ti. Yo en este año sabático es lo que más he estado haciendo. Aunque he estado viviendo experiencias distintas, aunque he estado trabajando en otras cosas, tengo muchos momentos para eso, para el silencio, para escucharlo, para saber qué quiere de mí, para saber cómo va la vida y para poder contrastar mis deseos, mis sueños con lo que Él es. Pero segundo, es importante discernir. La fe se hace sobre el discernimiento. A nosotros nos invitan a discernir. Recuerdo cuando Pablo, allá en Tesalonicenses, dice claramente que todo está permitido, pero no todo nos hace crecer, no todo es bueno. Y uno tiene que saber discernir. ¿Y qué es discernir? Discernir es contrastar. A mí cuando me hablan de discernir siempre pienso en la zaranda, tú sabes. Eso es discernir. Y tú sabes que le echan una pala de arena y cernidor, es eso. Es decantar, es saber que hay cosas que no se pueden quedar conmigo y que hay cosas que se pueden quedar conmigo. Entonces es importante que tú tengas capacidad de discernimiento, que tú tengas capacidad de pensar, eso está bien, eso no está bien, eso me ayuda, eso no me ayuda, eso me hace vivir. Y no todo es bueno, no todo es bueno. A propósito de las redes sociales, mira, en las redes sociales hoy dicen una cantidad de mentiras. ¿Cómo las llaman? Fake news, ¿así? Fake news, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa?
que si la gente no es capaz de discernir, termina retuiteando lo que no es verdad o termina tragando lo que no es cierto. Y eso es claro, un ser espiritual discierne. Un ser espiritual es capaz de decir, oye, espérate, ¿cuál es la fuente de esto? ¿Quién lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Para qué lo dijo? Tengo que hacerme esas preguntas antes de decir, ay, sí, oh, sí, sí, sí. Antes de eso, tengo que discernir. Lo mismo con las emociones espirituales que tengo en el corazón. Si yo tengo una emoción espiritual, si a partir de la escucha tengo una emoción espiritual, debo entonces discernirla. Y discernirla con tranquilidad, con serenidad, sin ningún problema. Debo discernir bien de qué se trata. Debo discernir cómo es la cuestión. Debo discernir si eso me hace crecer o no me hace crecer. Debo discernir si eso me hace vivir o no me hace vivir. Es así. Así de simple. Así de simple. Entonces yo quisiera que eso lo tuviéramos claro hoy. Yo quisiera que eso lo tuviéramos claro hoy y que lo pudiéramos pensar y lo pudiéramos revisar de la mejor manera siempre. Pensar y revisar de la mejor manera. ¿De acuerdo? Tercero, ese discernimiento me lleva a decisiones. Ah, claro. Escuché esto de mi Dios, lo discerní, es Dios, entonces esto lo debo hacer de esta manera y de esta manera. Hay una decisión. O sea, las decisiones no se toman reactivamente. Las decisiones no se toman de la noche a la mañana. Las decisiones se piensan, se reflexionan y deben ser el fruto del discernimiento, del análisis. Cuando tú discernes, cuando tú entiendes, mira así, entonces actúa. Te pongo un ejemplo, el hijo pródigo es el mejor ejemplo. Lo primero que hace el hijo pródigo es entrar en sí mismo, hacer memoria, tomar conciencia de su decisión y decidir. ¿Te acuerdas cuando se gasta el billete todo y está por allá lejos y está comiendo cable y le está yendo muy mal? Y dice el texto, entrando en sí mismo, él se acuerda cuántos jornaleros de mi padre, toma conciencia y dice, voy a ir a donde mi padre, iré y le diré. ¿Te acuerdas? Bueno, eso es decisión. Y esa decisión la toma previo discernimiento. Uno no puede decir de la noche a la mañana, no, uno tiene que ser muy mesurado, muy tranquilo. Tiene que pensar bien las cosas. Tiene que saber qué es lo que lo está impulsando, qué es lo que lo está llevando. Es así. No puede vivir de otra manera. No puede actuar de otra manera. Entonces, escuchar, discernir, decidir y claro, esa decisión tiene que reflejarse en actitudes y en acciones. Porque no te puedes quedar simplemente con la decisión. ¿Cuánta gente se quedó con la linda decisión y no hizo nada? Yo decido qué. ¿Y lo hiciste? No. Ah, bueno. ¿Eso se tradujo en actitudes? No. Ah, bueno. Qué importante que eso que has escuchado, que eso que has discernido, se traduzca en decisiones claras, actitudes claras, acciones claras. En el caso del hijo pródigo es bello, porque el texto dice que él reflexiona, que él piensa y que luego dice, me levantaré, iré y le diré. Y el verso siguiente en griego dice, se levantó, fue y dijo. Así tiene que ser. Cuando uno toma una decisión, la hace. Voy a ser un mejor papá. Bueno, eso es una decisión. Ahora que se traduzca en actitudes, voy a estar cerca de mi hijo, lo voy a escuchar, voy a hablar con él. Y se hace diariamente. Es así la vida. Voy a ser un mejor esposo o voy a ser una mejor esposa. Esa es una bella decisión, pero se tiene que tratar en actitudes. Voy a estar cerca de ella, voy a respetarla, voy a dedicarle tiempo, voy a manifestarle mi cariño. Es así. Es de esa manera, no de otra. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, esas son actitudes de fe básicas. Escuchar, discernir, decidir y esas decisiones que se vean en actitudes y que se vean en acciones diarias. Si no, no funciona. Si no, las cosas no funcionan. Te leo el segundo mandamiento de las mujeres 10. Dice, no renuncies a tus sueños. Define tus metas y utiliza tus talentos para alcanzarlas. Recuerda que eres madre, no solo por tu capacidad de tener hijos, sino para gestar, nutrir y dar a luz todos los proyectos que te propongas. Muy bien. Es el segundo mandamiento que quería que ustedes tuvieran presente. Bueno, vamos a leer
la palabra que se nos regala el día de hoy. Cuarta semana, hoy es San Marcos Evangelista, que está rojo hoy, dice así. La primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 5, del versículo 5 al versículo 14. Primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 5, versículo 5 al versículo 14. Dice así: queridos hermanos, que en su trato mutuo la humildad esté siempre presente, pues Dios es enemigo de los soberbios y en cambio a los humildes les concede su gracia. Humíllense pues ante la mano poderosa de Dios, para que Él los levante y encumbre en el momento oportuno. Dejen en las manos de Dios todas sus preocupaciones, pues Él cuida de ustedes y lo hace como un león rugiente. Mira, acá me perdí. Está mal escrito acá. Pues Él cuida de ustedes. Después dice: estén alertas y no se dejen sorprender, porque su enemigo, el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Resístanle con la firmeza de la fe, sabiendo que sus hermanos dispersos por el mundo soportan los mismos sufrimientos que ustedes. Dios, que es la fuente de todos los bienes, nos ha llamado a participar de su gloria eterna en unión con Cristo, y después de estos sufrimientos tan breves, los restaurará a ustedes, los afianzará, los fortalecerá y hará inconmovibles. Suyos son la gloria y el poder para siempre. Por medio de Silvano, a quien considero hermano digno de toda confianza, les he escrito esta carta para que sepan cuál es la verdadera gracia de Dios y animarlos a permanecer firmes en ella. Los saluda la comunidad de Babilonia, a la que Dios ha elegido, lo mismo que a ustedes. También los saluda mi hijo Marcos. Salúdense los unos a los otros con un beso fraterno. Les deseo la paz a todos ustedes, los que son de Cristo. Palabra de Dios. Oiga, mis hermanos, yo quisiera que revisáramos las actitudes que le pide Pedro a los creyentes. Primera actitud que les pide es humildad. Y humildad significa reconocer quiénes somos. Humildad significa entender que no somos dioses, entender que no tenemos el poder de Dios, entender que no podemos dárnosla más allá de lo que somos. Humildad significa confiar en Él, creer en Él, esperar en Él. Humildad significa, como bien dice Pedro allí, poner toda nuestra vida en sus manos. Pero segundo, no solo pide humildad, pide estar alerta. Y esto es importante porque en la palabra siempre nos han dicho despiertos, vigilantes, atentos. Pedro dice alerta. No se puede vivir la vida durmiendo. No se puede. Hay que estar atento a la vida. Hay un refrán hermoso: camarón que se duerme, cóctel seguro. Ese es un refrán que me encanta. Hay que estar atento a la jugada. Entonces hay que estar alerta. Uno no se puede dormir. Y uno está atento, está alerta cuando reflexiona, cuando se cuestiona, cuando se pregunta. Pero tercero, dice Pedro, resistan. ¿Y resistan a quién? A los ataques del enemigo. ¿Y resistan a qué? Al ataque del mal. ¿Y resistan a qué? A todas las provocaciones que el mal nos hace a diario. Son las tres actitudes que nos pide el apóstol Pedro: humildad, alerta, resistencia. Y cuando nos comportamos así, ¿qué hace Dios con nosotros? Dios nos llena, Dios nos afianza, nos fortalece y nos hace inamovibles. Dios responde. Cuando uno se comporta con humildad, está alerta y se resiste, Dios actúa en favor de uno y Dios hace maravillas en la vida de uno. Y Pedro lo expresa diciendo claramente: uno, nos da fortaleza, nos afianza y no permite que nada nos mueva. ¿De acuerdo? Oiga, no olviden acompañarme en el lanzamiento del libro en Villavicencio el 5, en Bogotá el 10 y en Medellín el 18. El teléfono es el 321-492-8946. 321-492-8946. Tomemos el Evangelio. Es el Evangelio de Marcos, capítulo 16, verso 15 al verso 20.
Marcos capítulo 16, verso 15 al verso 20. Hay que decir que en la primera lectura de San Pedro, se menciona a Marcos. Y creemos que ese Marcos, que Pedro llama mi hijo, es el evangelista. Por eso muchos creen que la predicación del Evangelio de Marcos es la predicación de Pedro. Porque se supone que fue Marcos el que escuchó a Pedro y tradujo y escribió todo eso. Tanto así que hay un testimonio antiguo de Papías que dice que Marcos es el hermeneutiqué de Pedro, el intérprete de Pedro. Por eso se encuentra eso. Tomemos el texto de Marcos capítulo 16, versículo 15 al versículo 20. Se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán santos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor. Creemos que Marcos asume como suya esta invitación que él mismo consigue en el Evangelio. Que Marcos comparte con todos su experiencia de fe, porque está haciendo caso a esta invitación del Señor Jesús resucitado de ir a anunciar la palabra. El evangelista Marcos lo que hace es una bella catequesis que expresa el Evangelio, que expresa que Jesús ha vivido, muerto y resucitado para que nosotros seamos salvos y vivamos felices. De eso se trata. Y ojalá lo tengamos así de claro. Y ojalá lo vivamos así de claro. ¿Bien? Ojalá tú y yo seamos como Marcos, portadores de la buena noticia. Señor, bendícenos en esta mañana. Danos tu bendición, danos tu paz, danos tu alegría, danos tu gozo. Llénanos de toda tu fuerza y permítenos estar contigo siempre. No permitas que nada nos aparte de ti. Bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La tarea: vivir en continuo discernimiento. Tarea: vivir en continuo discernimiento. Esa es nuestra tarea de hoy. Ánimo, que hoy tendremos el mejor de los días. Tú sabes.